¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca hablar del señor Suikyo. Suikyo ha tenido por fin la renacida. Evidentemente, seguro la han visto también en el Hamir. Antes de empezar con todo esto, seguramente vamos a hablar un poco de lo que ha significado este Hamir. De hecho, aquí lo van a ver desarmado. No se preocupen, vamos a hablar de todo. Y bueno, ¿qué trae la renacida? ¿Vale la pena realmente? ¿Tiene alguna utilidad dentro del meta? Todo eso vamos a comentarlo. Así que sin más, empecemos. Ok, antes de empezar con el tema de la renacida, tengo que primero agradecerles a todos por el apoyo en este Hamir. Sí, hice un post diciendo que no iba a jugar, al final terminé armando las alineaciones, incluso fue hasta más tenso, o más denso mejor dicho, porque preparaba las alineaciones, se las explicaba a Basek y coordinaba todo para castear con diferentes personas y se seguía avanzando y me entró el espíritu tryhard, me ponía a estudiar lo que estaba jugando el oponente y yo le sacaba counters a lo que jugaba, analizaba cómo jugaba y le presentaba todo a Basek. Evidentemente él también tiene mucho mérito en esto, jugó muy bien y bueno, ya nos juntamos desde el jueves aproximadamente para estar en llamada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, no pude realmente desligarme de la cuenta, muchos sabrán el contexto del porqué y de hecho, gracias a ese contexto se pudo hacer esto. O sea, por fin pudimos, el mes pasado ya habíamos llegado a la Inter, pero al menos ahora estamos en un mejor puesto porque el mes pasado estábamos por aquí, pero además de todo eso se pudo hacer una final de América. Ustedes saben que yo, evidentemente, como representante del servidor de América, intento sacar el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, se agradece. Y además de todo esto, pudimos cambiar algunas cosas, como por ejemplo tener la imagen del Suikyo marinero, que para quienes no lo sepan era la que utilizábamos en su momento, hace ya unos buenos años, incluso se podría decir, cuando estábamos con Fede. Así que bueno, pusimos también al señor Orfeo aquí en el marco para que encaje lo más que se pueda como era Pepito en aquel momento cuando todavía estaba Fede, ¿no? Evidentemente ya después vamos a mantener como siempre el Omega, pero vamos a cambiar y va a seguir siendo Poseidón y todo lo que hemos estado haciendo de un tiempo a esta parte. Pero bueno, al menos tenemos este remanente del pasado que vuelve de nuevo después de unos buenos meses, por no decir años, y bueno, al menos me sirve, ¿no? Porque es para de nuevo conmemorar un poco más lo que significó en su momento el nacimiento, por así decirlo, de no la cuenta, no la comunidad, sino de algo que es una bonita amistad. Así que muy agradecido con todos ustedes, espero que les hayan gustado las alineaciones, las armé todas yo, evidentemente para el final de todo incluso tomé algunas ideas, algunas ayudas de otras personas, todo se ha dicho, por ejemplo Rodri también nos ayudó, pero bueno, al final se cumplió un objetivo que es avanzar un día más, ¿no? Claro, ya no hay que jugar más, era la final intercontinental, pero se llegó lejos. Pero bueno, este video no trata de eso, sino del señor Suikyo. A ver, vamos a explicar un poco de qué va esto realmente, porque tiene dos vertientes interesantes que comentar para poder comprender pues si tiene peso, como dije, el tema de la renacida o no. ¿Vale? Primero, y básicamente lo único que vamos a leer para poder después entender algunas estrategias es su habilidad, ¿vale? Todo sigue siendo igual, nos dice que cuando el muchacho actúa va a convertir 20% de sus puntos de salud actuales en agua, cada turno después de eso el agua se va a transformar en espejo, que es el escudo como tal, y cuando la pérdida va a exceder el 50% de los puntos máximos, va a obtener de nuevo espejo equivalente al 50%, o sea, siempre que pierda vida, ya sea por el daño que él mismo se hace cuando se mueve, cuando pega, o el daño que le van a hacer los oponentes, va a ganar esto. Esto es algo que siempre ha estado, los porcentajes son los mismos. Sin embargo, una vez termina esto, nos habla de dos habilidades bastante interesantes. Nos dice que la lanza de hielo del loto blanco, el básico para que se entienda, puede hacer un stack de aguas tranquilas a un objetivo. Cuando Suikyo ataca a este objetivo afectado por las aguas tranquilas, con el uso del vórtice, o sea de la habilidad que
cuesta 3, eliminas 3 acumulaciones de estas aguas y va a aumentar el daño de ese ataque en un 12%. De nuevo, estamos hablando del daño final, por eso habla del 12%, no habla de ataque cósmico ni nada de eso. Entonces, aquí tenemos una primera situación en la cual si Suikyo pega a un objetivo y le llega a dejar las 3 marcas, las elimina para meter mucho daño. Dato un poco relevante, por así decirlo: si tú lanzas el primer básico con Suikyo, solo va a lanzar una repetición, pero si lanzas un segundo ataque que va a consumir más vida y va a generar más repeticiones, porque así funciona Suikyo, vas a tener las 3 acumulaciones que necesitas. Entonces, después de un doble turno, puedes lanzarla de 3. Claro, pero sería un triple turno. Bueno, básicamente lo que ha calculado, al menos creo yo, a la hora de diseñarse este personaje, lo que ha calculado Tencent es que lanzas el doble básico y si el hombre está por morir, pues puedes lanzarla de 3, ¿no? Porque no se ha gastado la energía. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Suikyo se puede mover 3 veces en una ronda. Básicamente, la segunda habilidad que nos trae la Renacida es que al morir, Suikyo va a activar la voluntad de agua helada. No nos dice más, pero podemos saber exactamente qué es lo que hace esta habilidad de agua helada. Nos vamos al tema de la Renacida y aquí nos va a decir qué es lo que sucede. Ok, nos dice: sobrevive a este golpe mortal, va a obtener un escudo equivalente al 20% de los puntos de salud máximos y va a recibir un turno extra inmediatamente. Una vez que Suikyo complete el turno extra, morirá cuando el siguiente caballero actúe. Aquí, de nuevo, hay 2 situaciones bastante interesantes. Cuando Suikyo se vaya a morir, inmediatamente el juego le da el turno, inmediatamente se mueve, da igual las velocidades, da igual todo lo que ha pasado. Y el otro escenario que también es bastante interesante es que este señor se va a morir no después de que acabe su movimiento, sino después de que tome turno el oponente. Porque esto también es importante, porque muchas veces sucede, por ejemplo, que algunos triggers, habilidades disparadas para que se entiendan, se van a activar en el turno del oponente y no en el tuyo. ¿Esto es relevante? Sí, como por ejemplo una curación de Ofiuco en el turno del oponente y no en el tuyo porque se ha muerto una unidad. ¿Por qué es relevante esto? Porque si nosotros nos curamos en nuestro turno antes del oponente, cuando recibamos el daño, vamos a tener ese daño recibido completamente directo, por así decirlo. Incluso recuerden que hay unidades que a la hora de atacar, por ejemplo, ya sea por pasivas o ya sea por sus propias habilidades o cosmos, van a hacer más daño a unidades con X cantidad de vida. Entonces, si lo hacemos o si la ganancia de la curación es cuando se mueve el oponente, los sangrados, el tema de quemaduras, etcétera, no nos va a afectar directamente porque literal nos vamos a curar cuando el oponente se mueve. No queda el daño remanente después de que se movió la unidad, nos hizo el daño y primero se curó porque se murió efectivamente por ese daño. Parece una tontería, pero es bastante relevante. Sinergias como por ejemplo el tema del libro de los muertos se van a activar cuando se mueve el oponente. También es útil porque, por ejemplo, si es el turno de, vamos a poner un ejemplo, Lune de Balrog, y el oponente se va a mover y en su turno se muere la unidad, se va a disparar ahí recién el libro de los muertos y nos va a dar escudo, preparándonos para un eventual daño de un latigazo, por ejemplo. Esto es algo bastante curioso y una sinergia que no se explotó realmente en el Hamir como lo pudieron ver, pero que es importante tomarlo en cuenta. Cuando se muere la unidad es algo bastante interesante. Pero bueno, el punto aquí es que sucede algo curioso con Suikyo. Todos lo sabemos, cuando el muchacho tiene muy poca vida, según la cantidad de vida que le falte, hace más daño. De hecho, la típica estrategia aquí siempre va a ser intentar que, por ejemplo, esté equipado con este cosmos de Viuda Negra, para que tenga menos cantidad de vida, se multiplique todavía más el daño, no solamente por la habilidad ni por la pasiva, sino también por el central. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si Suikyo se va a morir y toma acción en ese momento, tiene la posibilidad de meter mucho daño. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Suikyo, por este escenario en el cual se puede mover y one-shotear, si se lo permiten los números, a las unidades enemigas, también gana algo muy importante, que es la velocidad. La velocidad para poder tener la capacidad de decisión como para, por ejemplo, esconder a una unidad importante. Y eso fue lo que sucedió en la partida de Hamir contra Jules, que tuvo un Hamir brillante, eliminando primero a Fakir, después a Grey Haze, a Etiquer también le ganó. Desde aquí le mando un saludo a los muchachos, hay muchos detrás de esa cuenta, no sé si sería oportuno decir quiénes son, tal vez no quieren que lo
comente, pero bueno, alguno que es público es Rodri, el otro es Jackie también. Estoy de verdad muy honrado de haber jugado contra ellos. Pero en este caso, analizando lo que ellos jugaban, a ellos les encantaba jugar con el tema del combo. ¿Y qué pasa con el combo? Que si tú metes a una unidad en el medio en velocidades, se acaba el combo. Y eso fue lo que llegué a la conclusión. Suikyo metiéndose en el medio, activando la renacida, disparando esta probabilidad de poder esconder algo, era algo muy, muy, muy importante. Entonces, en realidad no se ve o no se nota mucho en la partida, pero ese es un brillo lento. Todo está lento, está con Caín y hay obviamente ahí un poderoso huevo, un poderoso Camus esperando su escenario, ¿no? Esperando el momento para reflejar todo. Felizmente no fue necesario porque era otro escenario que estaba contemplado en el cual había que esconder pues al huevo, ¿no? Y para que no se coma el reseteo de una Artemisa que no sabía si iba a sobrevivir. Uno nunca sabe, por ahí de repente no daban los números o Saga aguantaba, que a veces es un misterio también ese señor, pero bueno, todo salió bien con respecto a eso. Un segundo respiro con velocidades nos da pues esta salida que puede tener Suikyo a la hora de meter más daño. Entonces hay dos sinergias bastante interesantes y varias estrategias que estuve incluso probando. No nos salió en la final intercontinental, pero algo que rescato bastante es que cuando tú tienes a Suikyo y sabes que, por ejemplo, estás jugando una alineación rápida y sabes que se va a morir, vale más la pena lanzar el básico y esperar esa eventual muerte para tener los puntos de energía y lanzar el ataque. Muchas veces me ha pasado en testeo, sobre todo, que lanzo la de 3, no mato nada, avanza la ronda y en esa misma ronda matan a Suikyo. Y Suikyo se puede mover efectivamente, pero aquí hay un problema. A la hora de que se mueva ya no hay energía para él. Y como ya no hay energía, mete un básico, sí, tiene unas cuantas repeticiones, pero ya está. Ese es el gran problema que tiene en este caso Suikyo a la hora de hablar del tema de la energía. Otro escenario que no es muy bueno, pero que es importante que lo sepan, es que cuando se muere Suikyo por su pasiva, por la renacida, el juego no calcula que se ha muerto por un oponente, sino que se ha muerto por él mismo. Y es por eso que, por ejemplo, Caín no lo va a revivir. Se activa la pasiva, se va a mover, lanza los ataques y se procede a desmayar después de que se mueva la unidad del enemigo. Como resultado, sencillamente Caín no lo puede revivir porque calcula que él se ha muerto. Nadie lo ha matado. Entonces también tiene una sinergia medio confusa con el tema de, salvo que lo hayan cambiado en esta actualización, tiene una sinergia medio confusa con el tema del veneno. Tú pones veneno y sencillamente no se activa porque el juego calcula que quien se ha muerto es Suikyo, pero tal vez de causas naturales. O sea, no lo mató nada, él evadió la muerte efectivamente y se murió y el veneno se queda ahí parado esperando su turno, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que analizar de lo que te puede dar, en este caso la renacida. Hablando de armados, el armado es el mismo. Lo vamos a hacer aquí en plena grabación para que se entienda. El armado de Suikyo va a seguir siendo exactamente el mismo. Se tiene que buscar mucho, pero mucho daño cósmico. Es lo ideal. El robo de vida, recuerden que no les sirve. Les sirve un montón los puntos de salud. Y es algo que yo recomiendo enormemente. Sobre todo cuando lo jugaba lento, por ejemplo, era algo que también recomendaba. El tema de los daños cósmicos es muy importante. Eso es algo obvio. Y el central, el mejor central que va a tener este personaje, salvo que quieras entrar en carreras de velocidad, el mejor central siempre va a ser Viuda Negra. Una Viuda Negra que te dé ataque cósmico es evidentemente lo mejor, ¿no? Entonces hay muchos escenarios, digamos, para poder calcular cuál de los dos le viene mejor a este señor. Creo que tiene una mejor Viuda Negra, ahora lo podíamos revisar. Pero en los amarillos yo sigo recomendando a día de hoy Dorado. Recuerden que muchas de las habilidades de este muchacho trabajan sobre todo con el tema de los puntos de salud. De hecho, él sacrifica parte de su vida y la vuelve esta agua que después se vuelve espejo y todo este desmadre. Pero claro, todo eso es en base a sus puntos de salud. De hecho, el propio juego te dice que cuando él evade la muerte, que después se va a morir igual, pero incluso en ese escenario en el cual se va a morir igual, porque así funciona el tema de la renacida, a pesar de todo eso va a ganar.
un escudo equivalente al 20% de sus puntos de salud máximos. Entonces vale la pena, es un personaje que vale completamente la pena, en este caso, stackearle puntos de salud, porque le sacas más ventaja a la cantidad de supervivencia, porque estás sacrificando permanentemente vida. De hecho, cuando recibes daño también, el oponente tiene que pegarle 2 veces o hacerle mucho daño a Suikyo realmente para que se muera. El primer golpe y el segundo porque se le va a volver a cargar el tema de la barra azul, para que se entienda, ¿no? Que el propio juego dice, cuando llega al 50%, va a ganar 50% de los puntos de salud perdidos. Entonces, la sinergia enfermiza que les decía es que, por ejemplo, hasta el 50% es lo que va a aumentar en su daño, porque va a aumentar 1.2% hasta el 50% por cada uno de puntos de salud perdidos, 1%. Entonces, claro, si a esto le sumas la pasiva, que dice que esto va a empezar a perder la vida, y que nos dice que además cada uno de esos de la pérdida de vida va a exceder en el tema de los puntos de salud, que por eso recomendaba los puntos de salud. Si leemos la pasiva, nos va a decir que va a reunir su voluntad, bla bla bla, y va a perder la capacidad de recibir recuperación y efectos de curación, a cambio de un aumento del 1% de ataque por cada 1% de los puntos de salud perdidos. ¿Eso qué significa? Que efectivamente se va a aplicar casi lo mismo que el tema de Viuda, pero Viuda ya te va a dar sí o sí 50%. Entonces, cuando Suikyo esté a la mitad de la vida, va a tener un 100% de daño aumentado. De hecho, no termina aquí, nos dice que cada vez que pierde 20% de sus puntos de salud, después de lanzar la lanza de hielo del loto blanco, o sea, el básico, puede lanzar la habilidad una vez más, las famosas repeticiones. Y claro, nos dice que con 40%, después de lanzar el vórtice de llamas, lo puede lanzar otra vez. Entonces, esto es el famoso estaqueo de los daños del señor Suikyo renacido. Sí, ha sido una partida muy interesante la que se jugó, pero vamos a ser honestos, en Hamir el metajuego es muy diferente al meta de Duelo Galáctico, al meta de incluso el propio, por así decirlo, conquista o torneos de al mejor de 3, el clasificatorio. Son diferentes porque en este caso, cuando hablamos del mejor de 5, hay caballeros que ya se han usado, hay antecedentes de personas jugando con tal o cual alineación. Entonces, ¿Suikyo tiene espacio en el meta? Sí. ¿Puede jugarse en el brillo? También, pero personalmente me parece una gran unidad anti-combo. Así que ya saben, si quieren pelear contra los loquitos que meten combo, pues apliquen la tech del señor Suikyo, que está muy roto realmente. Para no olvidarme de sinergias, si Suikyo, por ejemplo, va a recibir un daño letal de Shura, sí, obviamente se va a morir. Shura cancela ese tipo de pasivas, él no es inmune, no tiene esa habilidad que tiene, por ejemplo, la renacida de Caín, así que ojo con eso, pero a veces es difícil de calcular, porque por ejemplo, si se están jugando el combo de Shura más Pandora más el señor Saga Sapuri, cuando caen todos los daños, a veces no es Shura el que mata, a veces es Pandora, a veces es el propio Saga repartiendo los daños, y entonces sobrevive, se le activa el 20% del escudo y sencillamente se va a mover en su turno. De hecho, recuerden que cuando Suikyo recibe el 50%, se va a poner un 50% adicional. Entonces tiene mucha posibilidad de seguir con vida dependiendo de si el oponente hace o no sus objetivos adecuados, o a veces una partita que está ahí parada y sencillamente cancela la estrategia del propio oponente, recibiendo ella el daño en lugar de Suikyo. Es una suerte de afro divino, en este caso atacante cósmico, que puede hacer bastante daño. Entonces mi recomendación es el armado de siempre, y una presencia ahí en el campo en un anticombo, como les dije, puede ser un dolor de cabeza y para mí una de las mejores opciones. De hecho, esta posibilidad de moverte 3 veces también es algo bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta que existen algunos personajes que se basan en la cantidad de movimientos que tienes, ¿no? Por poner un ejemplo, Hypnos, que no está muy presente en el meta, pero se le puede sacar algún tipo de provecho, sobre todo tomando en cuenta que Hypnos cancela los ataques adicionales de Suikyo. Entonces, claro,
jugándolo en tu contra, el hipnos te puede generar un malestar general, por así decirlo. Eso es básicamente todo con respecto al señor Suikyo. No revive con Caín, lo puede revivir Pandora, esto de los Canvas, lo puede revivir sin ningún tipo de problema, pero recuerden esto, es para mí una de las mejores piezas anticombo que existe en este momento. Ahora, es muy importante entender que existen algunos cosmos que son un dolor de cabeza para él. Voy a hablar en un futuro de algunos de los cosmos y la verdadera sinergia y repercusión que tienen en el metajuego, porque creo que ya va siendo hora de hablar de algunos centrales, pero los cosmos que le dan una segunda vida al personaje, ya sea Diente, ya sea incluso Árbol, son bastante interesantes de entender contra él. ¿Por qué? Porque más o menos similar a lo que sucede con el Cid, este señor se queda de terco pegándole a la misma unidad, incluso a pesar de que ya saltó el central y el daño se absorbe y se vuelve cero y no se reparte y sencillamente no hay daño final. Entonces hay que tener cuidado con los objetivos, a no ser que estés jugando con Thanatos o con Krishna. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video, me comprometo a hablar de eso en otro video. Y sí, ya se viene también la guía de este señor Alon, que no sé si sigue con algunos de los cosmos. Bueno, les hago un spoiler, este armado súper veloz que estamos por encima de los 800 es bastante interesante. Miren, de hecho todavía sigue en el mixer porque he estado probando algunas cosas con resultados muy interesantes que hay que comentar. Pero bueno, esta ha sido la guía del señor Suikyo. No cambia mucho en el armado, felizmente, y mi recomendación es que si están cansados de los combos, este señor puede entrar sin ningún tipo de problema. Dato adicional, no es necesario que le busquen velocidad. Si tú puedes mezclar a este señor con Partita y el huevo, no va a haber combo que te pare. De hecho, a él solito con Partita, si te banean el huevo, tampoco va a haber ningún tipo de problema. El tema de mezclarlo con Caín no es tan recomendable, salvo que tengas el huevo, ¿no? Para poder garantizar que sí o sí alguno de ellos dos, que es por norma general a día de hoy los mejores anticombos que existen, puedan llegar a ejecutar sus ataques. Sin más que agregar, muchachos, agradecemos a Nishi como siempre por la ayuda con la edición. Y por si acaso, vamos a estar subiendo video diario. Tengo un montón de videos que se han quedado pendientes, que no los pude hacer a raíz del tema de la Intercontinental y todo lo que se hizo. Así que estén pendientes, video diario, me comprometo hasta el final de mes. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.